¿Te has preguntado qué clase de hombre admite un asesinato en un tribunal y queda libre mientras otros 6 cumplen condena? Lorne Campbell no era cualquier forajido, era el fantasma que el sistema de justicia canadiense no podía atrapar. Al retirarse, había sobrevivido a 17 apuñalamientos, cobrado deudas, rompiendo dedos y enfrentado a más jueces que la mayoría de los abogados. Me han disparado y apuñalado más veces que a cualquier persona que conozco y nunca he tenido ningún miedo por eso. ¿Cómo alguien puede contrabandear cigarrillos por un valor de $320,000 por cargamento a través del río San Lorenzo sin perder los nervios o la vida? Durante casi 50 años en clubes de motociclistas fuera de la ley, Campbell vivió según un código que priorizaba la lealtad, salvo quizá la autoconservación. Pronto lo descubrió. A los 17 años se convirtió en el miembro más joven en la historia del club de motociclistas Saints Choice y pasó las siguientes 5 décadas viviendo una vida por la que no pide perdón. Solo que finalmente se cuente su historia y que su familia finalmente entienda qué lo llevó a vivir la vida de la manera en que lo hizo. En 1978 mató a un motociclista rival de un disparo. Confesó abiertamente, pero quedó libre, mientras otros sufrieron por uno de los errores judiciales más infames de Canadá. ¿Qué transforma a un niño maltratado en un hombre tan peligroso que incluso los ángeles del infierno europeos lo trataban como a la realeza de visita? Desde los puños brutales de su padre hasta su propio retiro como miembro respetado, el viaje de Campbell por el inframundo criminal de Canadá no ofrece disculpas ni busca perdón. Criado por el puño de su padre en una ciudad obrera, Lorne Campbell veía pasar a los motociclistas locales y se preguntaba cómo sería sentir esa libertad y poder. Su historia no es de redención, sino de supervivencia a cualquier costo, sin remordimientos hasta el final. ¿Cómo se crea un monstruo? Empieza con los puños de un padre y termina con un sistema al que no le importa. Lorne Campbell nació el 2 de septiembre de 1948 en Whitby, Ontario. El calor de la infancia casi no lo conocía. Su padre, veterano de la Segunda Guerra Mundial con el regimiento Lorne Scots, tenía 4 condenas por ausentarse sin permiso y peleas. Eso hablaba más de él. El viejo pensaba que a los niños había que forjarlos a golpes, y aplicó esa idea en la cara, espalda y espíritu de Lorne. Crecí de manera dura, crecí en lo que llaman el barrio bajo, en Oshawa, en el sur. De niño me golpearon mucho. ¿Qué sucede cuando el hogar es el primer campo de batalla para un niño? La casa de los Campbell era una lección de pobreza y violencia. Se mudaban constantemente tan seguido que Lorne eventualmente perdió la cuenta de todos los lugares que habían llamado hogar. Su padre trabajaba ocasionalmente como pintor de casas mientras perfeccionaba su talento para aterrorizar a la familia. A los 8 años, Lorne no solo acumulaba moretones, sino también traiciones. Cuando sus padres se divorciaron, después de que su padre eligió a una mujer inglesa llamada Doris, con quien tuvo un hijo durante la guerra, Lorne, enviado a vivir con un tío indiferente, desarrolló un carácter duro más grande que Ontario. Aunque mantenía un promedio de 84 en la escuela, peleaba a diario, siempre con los nudillos llenos de costras y una reputación de alguien a quien era mejor no molestar. La violencia se convirtió en su primer idioma y la hablaba con fluidez, tanto en los patios de la escuela como en las esquinas de la calle. ¿Puede una institución gubernamental rehabilitar lo que la familia ha roto? El sistema finalmente se rindió con él a los 14 años. Etiquetado como incontrolable, Lorne fue enviado a campamentos juveniles en Bowmanville y Cobourg como pupilo del gobierno de Ontario. Si hacía algo mal, me golpeaban. Me mandaron a la escuela de entrenamiento a los 13 años y pensé, vaya. ¿Sabes la historia de los niños en la caja? Pensé que todos eran como yo. Pensé eso, ¿sabes? Yo obtuve en la escuela de formación a los 13 y 14 años, cumplí 14, luego fui a la escuela de formación Colbert, después a la escuela de formación Bowmanville, cumplí 14. Yo era la roca de la escuela cuando me fui. Ese es solo un apodo que le dan al tipo más rudo del lugar.
Si la infancia fue dura, estas instituciones eran fábricas de brutalidad. Los guardias lo golpearon brutalmente y un supervisor le desgarró la piel con anillos. No eran centros de rehabilitación, sino campos de entrenamiento donde Lorne pasó de niño enojado a joven peligroso. Al regresar al destartalado departamento de su madre en Oshawa a los 15 años, Lorne se volvió cada vez más aislado y violento. Su casa era tan ruinosa que él se negaba a llevar a alguien ahí, excepto a sus amigos más cercanos. Encontraba escape en la televisión, donde John Wayne y Lee Marvin le mostraron que los hombres verdaderos eran serios, duros y no toleraban tonterías. Cuando veía The Wild One, despreciaba a Marlon Brando por afeminado, pero admiraba a Lee Marvin. Su verdadera salvación retumbaba por las calles de Oshawa cada sábado por la noche, el club de motociclistas Phantom Riders de Bernie Wendon. Mientras rugían al pasar, Lorne veía todo lo que anhelaba: poder, hermandad y un dedo medio extendido hacia el mundo que lo había dejado inconsciente. Y después de que salí, solía ver motocicletas pasando por la ventana de mi casa. Vivo en el centro de Oshawa, ahí nací y crecí. El niño maltratado se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso de lo que su padre podría haber imaginado. No solo peleador, también depredador esperando sus colores. Hermanos hartos de la censura y tonterías de YouTube, es momento de liberarse. Por eso cambié a Patreon, donde puedo traer el contenido crudo y sin censura que quieres. Únete a mi equipo en Patreon y obtén un paquete increíble. Acceso anticipado a todos los videos días antes que en YouTube, visualización sin anuncios, discusiones comunitarias sin censura y el doble de contenido. 2 videos semanales, acceso VIP, interacción directa, información exclusiva y actualizaciones de Biker World únicas. ¿Quieres ser parte de la élite? Entra a Patreon. Tu apoyo nos impulsa y permite una revolución de contenidos sin censura. Únete ahora y desbloquea un mundo de beneficios exclusivos. ¿Cómo se ve la libertad para un chico que nunca la ha conocido? Para Lorne Campbell, de 17 años, en 1965 usaba un parche de 3 piezas y olía a aceite de motor. Mientras otros adolescentes buscaban pareja para el baile, Campbell tumbaba dientes en el sótano de Bernie Wendon. Los Phantom Riders se habían fusionado recientemente con el club de motociclistas Satan's Choice, y Campbell tenía la mira puesta en ganarse ese codiciado parche. ¿Qué mejor manera de presentarte que destrozando la cara de otro hombre a golpes? Wendon dirigía su llamado club de peleas en el sótano de su casa en Oshawa. Olvida a Brad Pitt filosofando y concéntrate en los dientes rodando en el concreto. Fui a la casa del presidente y peleé con un tipo. Lo hice 20 años después, está en el libro, y no quiero revelar lo que está en el libro. Su sótano estaba acondicionado como un ring de boxeo, así que fui con Bernie y no lo conocía. Conocía a algunos de los otros por mi familia. Campbell ganó 2 intensas peleas esa noche, impresionando a Wendon, quien decidió patrocinarlo. Así, Campbell se convirtió en el miembro más joven de Satan's Choice, luciendo un tatuaje. El tatuaje decía el arte suave del karate en caracteres japoneses, probablemente lo menos suave de él. No pertenezco a ningún grupo, pero esa noche me invitaron a unirme a Satan's Choice. Ellos no sabían que yo tenía 17 años, pero yo sí. Eso fue lo que pasó esa noche. ¿Cómo justifica un hombre la violencia cuando se convierte en su pan de cada día? Yo no defendía eso en absoluto, se volvió su mantra. Sin embargo, de alguna manera, logró tener una hija llamada Janice con su novia Eleanor en 1967. La paternidad no calmó su creciente apetito por la violencia. Para 1972, Campbell terminó un curso de dibujo técnico en el Colegio Durham, pero abandonó sus estudios cuando la elección de Satán lo nombró sargento de armas del capítulo de Oshawa. Su descripción de trabajo era simple: imponer disciplina por cualquier medio necesario. No cuestionaron sus calificaciones, ya habían visto lo que podían hacer sus puños. ¿Puedes escapar de la sombra de tu padre si te has vuelto su reflejo? 2 años después, cuando la responsabilidad de la paternidad limitó su estilo de forajido,
La relación de Campbell con Eleanor implosionó. Perdió la custodia de Janice, admitiendo después: «No fui cruel con mi hija, pero sí fui abusivo con su mamá». La manzana no había caído lejos del árbol de su padre, y además había desarrollado espinas venenosas. Ese año Campbell halló su verdadera vocación: cobrar deudas para la mafia. Junto a su compañero de Satan's Choice, John Foote, se especializaba en técnicas persuasivas como romper dedos para motivar pagos y cobraba el 50% de los recuperados. El negocio creció gracias al entusiasmo único de Campbell. Ante las quejas de los clientes sobre sus métodos, Campbell seguía impasible. «No son personas inocentes», razonaba con una claridad sociopática. «Ellos eligieron estar en este mundo». La ironía de que él también eligió este mundo, aunque forjado por los golpes de su padre y la brutalidad institucional, parecía pasarle desapercibida. Mientras la vida profesional de Campbell prosperaba entre sangre y huesos rotos, su vida personal se parecía a los escombros que dejaba a su paso. Con relaciones hechas trizas y la violencia como su única compañera confiable, se acomodó cómodamente en el monstruo. La sociedad había ayudado a crear, aparentemente sin darse cuenta o sin preocuparse, que se había convertido exactamente en lo que más temía. La noche de hockey en Canadá fue mortal el 18 de octubre de 1978. Campbell tomaba cervezas en la casa club de Satan's Choice en Toronto cuando sonó el teléfono. Una sentencia de muerte disfrazada de solicitud de refuerzos. Richard Sauvé, del capítulo de Peterborough, pidió refuerzos en el Hotel Queens de Port Hope, donde William Heavy Matiek hacía amenazas. Matiek, el sargento de armas de los Golden Hawk Riders, tenía un físico que hacía honor a su apodo: 300 libras de músculo, malicia y valentía alimentada por el alcohol. También tenía un rencor de 2 años contra Campbell, quien lo había humillado antes en una pelea. ¿Qué ocurre cuando dos arsenales ambulantes se enfrentan en un bar lleno de gente? Campbell y 5 miembros de Satan's Choice llegaron al Hotel Queen poco después de las 10 p.m. Adentro, un Matiek borracho estaba mostrando su pistola, alardeando de tener 9 amigos con él. Código de motociclistas para balas. Al acercarse Campbell, Matiek intentó sacar su arma y sonaron 3 disparos. La primera bala atravesó el cuello de Matiek, la segunda penetró su cráneo y la tercera salió disparada, alcanzando a otro hombre. La llegada solo fue una estadística. En lugar de huir del país o destruir pruebas, Campbell celebró su puntería en el Hotel Cadillac, su bar favorito en Oshawa. No todo es una organización criminal. Una cosa graciosa con Lauren fue que dijo que la elección de Satanás era mucho crimen, pero no crimen organizado, y él lo discutía. La palabra organizado. La policía de Port Hope llegó a las 11:08 p.m. y halló el cuerpo de Matiek en un charco de sangre. Curiosamente, su investigación parecía deliberadamente incompetente. No tomaron huellas dactilares, entrevistaron a los testigos en grupo, y la foto de Campbell estaba conspicuamente ausente de las ruedas de reconocimiento. ¿Cómo puede una investigación de asesinato ignorar al principal sospechoso? El 23 de febrero de 1979, las autoridades acusaron a 8 miembros de Satan's Choice de asesinato. Campbell, sorprendentemente, no estaba entre ellos. El sistema de justicia canadiense, aparentemente alérgico a la eficiencia, logró acusar a todos menos al autor material. Honor entre ladrones o asesinos, Campbell confesó por voluntad propia. En agosto de 1979, la fiscalía ofreció un acuerdo. El trato era que Campbell cumpliría 10 años, mientras que los 8 de Port Hope cumplirían 4 años como cómplices. Varios acusados se negaron y afirmaron que no estuvieron presentes esa noche. Cuando la lealtad se vuelve suicidio. El juicio comenzó el 4 de septiembre de 1979 en Londres, Ontario, con las florituras teatrales del fiscal Chris Mainhard sobre una ejecución sucia, horrible y planeada. La evidencia se contradijo de manera tan espectacular que el periodista Jerry Langton calificó el proceso de cómico.
cuando balística probó que la bala que hirió a otro hombre pasó por Mathieu. Como la teoría de Meinhardt de un solo tirador era físicamente imposible, inventó a un segundo tirador durante el juicio. A pesar del testimonio jurado de Campbell, el juez Coulter Osborne instruyó al jurado a ignorarlo por completo, prácticamente acusándolo de perjurio. 6 hombres fueron condenados en 1979, iniciando una odisea legal de 21 años que terminó con su liberación, el último en septiembre de 2000. Mientras tanto, Campbell, el asesino confeso, quedó libre, consolidando su fama de intocable por el sistema. Algunos criminales huyen de la justicia. Campbell parecía provocarla para que lo persiguiera, solo para desaparecer. Cuando llegaba, los años 80 llegaron con fuerza, con Campbell disfrutando de su invencibilidad legal, mientras que la mayoría de los asesinos se esconden de los reflectores. Él apostó aún más por la notoriedad. Consiguió trabajo como guardia de seguridad en una agencia de strippers, pensando que tanto motociclistas como strippers eran marginados de la sociedad. Esta joya filosófica merece estar junto a Sócrates si él hubiera cobrado deudas con un bate de béisbol. San Valentín de 1983 no trajo rosas, solo esposas. El amigo de Campbell, Ricardo Smothley Smith, se volvió informante y lo presentó a un oficial encubierto que fingía ser traficante de drogas. Los cargos parecían la lista de deseos de un criminal: vender cocaína por $3,200, comprar explosivos para causar daño, 3 privaciones ilegales de la libertad y tentativa de asesinato. Por casi matar a golpes a Patricio Tulipán Roberts después de que Roberts incendiara la Casa Club de Toronto. ¿Cómo se siente la traición de tu propia hermandad? En mayo de 1983, Campbell ingresó a la institución Millhaven, el principal centro para violentos en Canadá. Ahí convivió con los hermanos Camiso, la realeza de la mafia, condenados gracias al testimonio de un sicario de Satan's Choice. Esta incómoda conexión casi le cuesta la vida a Campbell cuando provocó a Rocco Remo Camiso con comentarios sobre problemas internos. Nada dice diplomacia carcelaria como provocar a la mafia. Después de 14 meses, las autoridades lo transfirieron a la institución de seguridad media Collins Bay, donde Campbell, siempre oportunista, se convirtió al budismo. No por iluminación espiritual, ojo, sino porque requería una dieta vegetariana, lo que significaba mejor comida en la prisión. Incluso preso, Campbell manipulaba el sistema. ¿Qué haría alguien por una buena comida entre concreto y acero? En los 90, Campbell alternaba entre prisión y libertad hasta llegar a presidente del capítulo de Satan's Choice en Oshawa. Sabes, he pasado años en prisión, eso es un hecho, he pasado años en prisión. Al final de la década, él y Bernie Wendon estaban insatisfechos con los nuevos reclutas. Campbell lamentaba la ausencia de represalias por incidentes violentos, con toda la decepción de un maestro cuyos alumnos no terminaron su tarea de tortura. El nuevo milenio trajo nuevas oportunidades. El 29 de diciembre de 2000, Campbell se unió a 168 motociclistas de Satan's Choice, The Vagabonds y otros clubes en la Casa Club del capítulo madre de los Hells Angels en Sorel. En un cambio histórico, el área metropolitana de Toronto pasó de no tener capítulos de los Hells Angels a concentrar la mayor cantidad en el mundo. Campbell cambió su parche de Satan's Choice por la calavera, convirtiéndose en presidente del capítulo de Sudbury. Cuando un imperio criminal cae, ¿acaso no siempre surge otro para ocupar su lugar? Su reinado terminó el 3 de abril de 2007 cuando lo arrestaron gracias a grabaciones de David Atwell, un informante policial con micrófono oculto. El juicio fue uno de los más largos de Canadá, con Campbell acusado de pertenecer a una organización criminal por conspiración delictiva. Después de 4 años esperando el juicio, el juez consideró que Campbell ya había cumplido su condena. El sistema otra vez no pudo encerrar al monstruo que ayudó a crear. En 2007 me arrestaron, pasé 50 meses en la cárcel junto con otras 3 personas al final y luchamos contra cargos de organización criminal y nos echaron todo encima.
Fue el juicio más largo en la historia de Canadá. Y no puedo decirte lo suficiente cuánto intentaron echarnos encima esa acusación de organización criminal sobre nosotros, y ganamos. Junio de 2011. Campbell se retiró de Los Ángeles del Infierno en buena posición. Un eufemismo más o menos equivalente a decir que Genghis Khan tuvo una carrera exitosa en la expansión territorial. Por 46 años rodó con clubes fuera de la ley, dejando huesos rotos, prisión y vidas destrozadas. ¿Qué identidad queda a un hombre que pasó medio siglo definiéndose por la violencia cuando la pelea termina y camina con bastón? Debido a la estenosis espinal, Campbell ya no impone tanto hoy en día. El tiempo, ese gran igualador, ha logrado lo que innumerables enemigos y el sistema de justicia canadiense no pudieron: hacerlo más lento. Bajo ese exterior envejecido, aún mantiene la actitud desafiante que titula sus memorias: sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento y esta vida que has vivido. Oh, odio el título. Yo era Pedro, ese tonto. Lo esperaba cuando él no estaba mirando. Me encanta el título porque cuando ves el libro, espero que la gente vea todos los aspectos de mi personalidad. Trabajando con el periodista Peter Edwards en 2013, Campbell dictó la historia de su vida con una franqueza brutal, pero sin ningún remordimiento. El libro parece un confesionario sin confesión. Solo pecado, nada de contrición. Muchos autobiógrafos ocultan sus peores momentos, pero Campbell los destaca con orgullo perverso. Su razonamiento sociopático elimina el remordimiento por quienes fueron heridos como cobrador de deudas. Los ve simplemente como jugadores en el mismo juego que merecían lo que les pasara. Sí tengo sentido del humor, pero durante los días en que era bastante duro y cobraba dinero, era una persona dura y no tengo remordimientos. Por si alguien pregunta, no tengo remordimientos por las personas que salieron lastimadas mientras yo cobraba dinero, y porque así es la vida. Y yo estaba jugando el juego de la vida, debería decir, y otras personas también estaban jugando el juego de la vida. Así que si salían lastimados, ni modo. Y no me arrepiento, tengo arrepentimientos en mi vida, pero no es eso. Cuando se trata de las personas que vendían drogas o de las personas a las que yo les cobraba, no tengo absolutamente ningún remordimiento ni arrepentimiento. Eso es simplemente un hecho, Dan. ¿Alguien puede aceptar responsabilidad si la reparte entre todos menos él mismo? Este cálculo moral que asigna la responsabilidad a otros y se exime a sí mismo impregna su visión del mundo. Supuestamente las víctimas eligieron su destino como él, ignorando cómo el abuso de su padre y la brutalidad institucional influyeron en sus decisiones. La filosofía de Campbell se reduce a una versión criminal del karma. Te ganaste lo que te pasó, especialmente si vino de sus puños. Ha habido inocentes que han muerto, ya sabes, durante el mundo de los motociclistas o incluso por parte de las fuerzas policiales. Ha habido inocentes muertos y yo mismo, pero igual yo no estoy de acuerdo con nada de eso, ¿sabes? Si ha habido bombardeos o tiroteos desde autos en movimiento y han muerto inocentes, no estoy de acuerdo con eso. Necesitas sentarte conmigo unas horas para entenderme, pero no hablo mal de nadie. No digo que sea mejor que nadie, he hecho muchas cosas y lastimado a muchas personas. Y ya sabes, así es, pero simplemente no estoy de acuerdo con todo eso. A pesar de esta responsabilidad selectiva, Campbell muestra una sorprendente autoconciencia respecto a la familia. Admite haber priorizado su vida de motociclista sobre su familia, pero ahora se centra en su hija y nietas. Esta priorización llega décadas tarde para quienes la necesitaban cuando importaba. ¿Cuántas generaciones deben sufrir antes de que un hombre reconozca la sombra que proyecta?
En septiembre de 2017, Campbell demostró que los viejos forajidos nunca se retiran realmente, solo encuentran nuevas formas de imponer su código. Cuando un nuevo club se atrevió a usar el nombre y el parche de Satan's Choice, Campbell expresó un fuerte desacuerdo, llamándolo un insulto al mundo que había decidido dejar atrás. Incluso en sus 70s, sigue siendo territorial respecto al legado que construyó a través de la violencia. Y yo era un tipo de carácter bastante fuerte cuando se trataba de respaldar las cosas. Fui muy violento toda mi vida. No me disculpo por eso, así era yo y encajé perfectamente en la elección de Satán desde que comencé. Soy un extremista, soy extremadamente leal y así soy yo. La mayoría de los tipos que conocí en los años, contrario a lo que se cree, no son criminales y quizás sean rudos. Ni héroe ni villano. En su propia narrativa, Campbell se ve simplemente como un sobreviviente que vivió bajo sus propias reglas. Sin embargo, quizá la acusación más condenatoria no proviene de sus enemigos, sino de la propia trayectoria de su vida. Después de pasar medio siglo luchando contra el sistema, Campbell finalmente se convirtió exactamente en lo que lo programaron para ser, un espejo perfecto, reflejando la violencia que lo creó. Cuando el niño abusado se convierte en el abusador, ¿acaso el ciclo no ha cobrado 2 víctimas en lugar de una?